Mi nombre es Gloria Patricia Cubillos, soy la bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal Adolfo León Gómez del municipio de Pasca, Cundinamarca. Dentro de este trabajo que hemos venido realizando y haciendo un análisis en mi autobiografía lectora, puedo decir que desde el inicio de mis actividades como bibliotecaria por los años de 1991, fue una gran y motivadora experiencia, encontrándome con muchísimos libros que no había tenido la oportunidad desde el contexto donde me encontraba. Mis primeros inicios fueron en la casa de mis abuelos con un libro que encontré, que después descubrí que era el libro de los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm. Después en el colegio pues leí obras como Robinson Crusoe, Viaje al centro de la Tierra y algunos cuentos de Gabriel García Márquez, pero mi experiencia en la institución educativa fue un poquito más difícil porque tal vez no había como la motivación por parte de los docentes para hacer que nos enamoráramos de la lectura. Cuando llegué a la biblioteca, pues mi biblioteca no tenía muchos libros de lectura, más bien era como una biblioteca de mucha enciclopedia, pero teníamos muy poco material de lectura. Tuve la gran fortuna de haber iniciado con el Plan Nacional de Lectura de Bibliotecas, donde llegaron una cantidad de libros maravillosos y eso me fue sumergiendo en este mundo mágico de la lectura. Alrededor pues también de esta experiencia he venido teniendo otras experiencias donde la música, donde el teatro, donde las películas se han ido metiendo poco a poco en esta bonita historia. Algo que quiero resaltar es la magia que nos produce la lectura. Yo creo que nosotros como mediadores con nuestras comunidades somos los más sorprendidos cuando leemos algunos textos, porque de la forma como nosotros lo hacemos, como le llegamos a una comunidad, también nos enamoramos lentamente nosotros de esos procesos. Alrededor de mi historia acá en la biblioteca, pues he conocido muchísimos libros, he conocido muchos autores y gracias a la formación también que he recibido por parte del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional, para mí ha sido un trabajo maravilloso, un trabajo espectacular a las visitas de cada uno de los tutores, donde nos han mostrado muchos géneros y nos han quitado ese miedo como mediadores, como lectores, de llegar a nuestros públicos, por ejemplo, leer poesía, leer crónicas, acercarnos cada vez más a nuestros públicos. Eso hace que nosotros le pongamos corazón a lo que estamos haciendo y le pongamos el alma. Esta experiencia con libros y con autores desde comienzos de mi infancia fue muy interesante como pasatiempo, en lugar de una obligación, ayudándome a crecer y a mejorar una serie de capacidades y a prepararme para la vida. Esto lo fui asociando también con algunas canciones que hicieron parte de mi infancia. Ya en la época del colegio pues fue un poquito más difícil porque fueron algunas lecturas impuestas y esto hizo pues que le cogiéramos como un poquito de apatía. Pero sin embargo siempre estuve muy atraída por las novelas de amor que habían en algunas revistas. Salían allí una parte al final con una novela de amor, entonces siempre estaba atenta a leerla, a interesarme en los cuentos de princesas y todas estas lecturas que se fueron haciendo muy importantes en mi vida. Te amo, Colombia, hermosa patria mía, creada por mi Dios en primavera, para vivir por siempre en alegría, con ritmo tropical de una palmera. Amo tu cielo azul, Turquía en armonía, tus llanuras, tus mares, tus montañas, tus poemas de amor con grata melodía. Al comienzo, cuando llegué a la biblioteca, pues quedé como un poquito desubicada porque no
me daba miedo enfrentarme al público y no tenía mucha experiencia. Mi experiencia, pues, muy poco nos ponían a leer en voz alta, entonces en el colegio nunca lo hice, y pues de por sí que uno a esa edad, a los 19 años, es un poco tímido. Sin embargo, pues poco a poco se fue adquiriendo como esa destreza, esa habilidad y el gusto de poder transmitir esa magia, de poder transmitir esos mensajes, de poder transmitir los sentimientos que el autor plasmaba en cada uno de los libros. Eso para mí ha sido maravilloso. Colín estaba muy enfadado y tristón. Se puso a tirar, a romper y a derramar, a gritar, a llorar, a golpear y a patalear. Rompió, astilló, machacó y aporreó. ¡Ay, Dios mío!, dijo su madre. ¿Qué es todo este lío? Y Colín dijo: soy un zorro pequeño, enfadado y tristón, y nadie me quiere de corazón. Pero Colín, dijo su madre, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Muchas veces dentro de las actividades que yo realizo en la biblioteca, entonces yo busco asociar una canción infantil con el texto que vamos a leer, porque la lectura es ese vehículo de comunicación que implica una serie de ventajas en el desarrollo de nuestros niños, para que aprendan a hablar, para hacer como especie de un cineforo con ellos, con los más chiquis. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero de mí no se acordó. Se la pedí a mi mamá. Algo que sí al principio me daba mucho miedo, enfrentarme a un público infantil, cambiar la voz, hacerlos reír, hacerlos emocionar, pero yo creo que poco a poco lo he venido logrando y es algo que me satisface muchísimo, es algo que me agrada. Leer un libro a un bebé me fascina, me encanta, y yo pienso que es una de las mejores experiencias dentro de mi autobiografía lectora. Mi mamá no tiene un sombrero puntiagudo o una varita. Ella no necesita ese tipo de cosas. Mi mamá es mágica de todas formas. Algunas veces tengo pesadillas, pero mi mamá aleja a los monstruos. Eso es magia.